Hola y bienvenidos otra vez a la séptima sesión para las clases para los padres de familia, la formación de la fe familiar. Entonces vamos a comenzar como siempre comenzamos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor nuestro, gracias para reunirnos otra vez para que aprendamos sobre la fe de tu iglesia, la Iglesia Católica. Ayúdanos a aprender sobre esta vez el Espíritu Santo. Guíanos para que entendamos bien y podemos aplicar bien lo que aprendemos con nuestros hijos para que ellos también crezcan en su fe y se acercan más y más a ti. Todo eso te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Esta vez vamos a estar hablando sobre el Espíritu Santo, porque se nos acerca pronto la Pascua. Sí, yo sé que estamos todavía en la Cuaresma, pero la Cuaresma es para alistarnos, para prepararnos para esa llegada de la Pascua y luego después la llegada del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Entonces, quiero comenzar con esa pregunta. ¿Cómo eran los apóstoles? ¿Tenían mucha valentía natural? ¿Tenían una lealtad que vino suficiente para ellos para sostenerlos? ¿O necesitaban alguna ayuda? Si lo piensan bien, creen en lo que pasó en la noche de la crucifixión. Primero, los tres más cercanos a Jesús se quedaron dormidos cuando lo que necesitaba él, la noche antes de que lo iban a torturar y luego matar, se quedaron dormidos. Luego después, cuando llegaron los soldados, ¿qué hicieron? Se fueron corriendo. Y San Pedro, la noche antes de que murió, negó, después de haber dicho, voy a la muerte contigo, Jesús. 3 veces lo negó. En realidad, lo que necesitaban era la valentía y la fortaleza que solo podían conseguir a través del Espíritu Santo. Después de su resurrección, Jesús dijo, yo voy a ascender a mi Padre, pero no se preocupen, yo les voy a mandar el Paráclito, o sea, el abogado, que les va a poder dar todo lo que necesitan. Y fíjense lo que pasó. Esos pescadores miedosos, después de la llegada del Espíritu Santo, todo podían hacer. Ya entendían lo que tenían que hacer porque ya se les dio la fortaleza, la lealtad, el conocimiento necesario. Y todo a través del Espíritu Santo. Entonces vamos a estar hablando sobre ese Espíritu Santo. No olviden, cada mes ocupan su copia del Catecismo de la Iglesia Católica, porque ahí contiene mucho de lo que enseña la Iglesia. En eso me baso porque no quiero desviarme de lo que dice la Iglesia. También van a necesitar su copia de la Biblia, porque de vez en cuando les voy a leer citas de la Biblia y citas del Catecismo, y esos dos nos van a ayudar a entender mejor nuestra fe. Entonces, vamos a empezar con la Biblia. Y en la Biblia buscan la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 3. El Espíritu Santo. Entonces San Pablo en ese versículo les está diciendo, contando de que a través de Jesús y a través del Espíritu enviado van a poder entender. Y dice así, con el Espíritu de Dios, ninguno puede decir por su parte, Jesús es el Señor, sino el que está guiado por el Espíritu Santo. Es solo a través del Espíritu Santo que se puede entender todo de nuestra fe. Igual,
En la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 6, ustedes ahora son hijos. Por esta razón, Dios mandó a nuestros corazones el espíritu de su propio Hijo, que clama al Padre, Abba, o sea, papito. Es el Espíritu Santo que nos da ese poder para, en realidad, para estar en contacto con Cristo. Es el Espíritu Santo que nos tiene que dar ese impulso, que nos tiene que llamar y acercarnos a lo que es la verdad. Entonces ahora, agarren su copia del catecismo, buscan el párrafo o el enumerado, algunos lo dicen, 683. Y en el párrafo 683 habla así San Ireneo, que es uno de los padres patrísticos desde los principios de la iglesia, en el siglo III. Dice, el bautismo nos da la gracia del nuevo nacimiento de Dios Padre por medio de su Hijo en el Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo. Porque los que son portadores del Espíritu de Dios son conducidos al Verbo, o sea, a Jesús, el Hijo. Pero el Hijo los presenta al Padre y el Padre les concede la incorruptibilidad. Por tanto, sin el Espíritu Santo, no es posible ver el Hijo de Dios. Y sin el Hijo, nadie puede acercarse al Padre, porque el conocimiento del Padre es el Hijo. Y el conocimiento del Hijo se logra por el Espíritu Santo. Es así como podemos hacerlo. Necesitamos los tres, la Santísima Trinidad. Y es a través de la Santísima Trinidad que podemos entender todo. Ahora bien, yo sé que es difícil comprender cómo así de que Padre, Hijo, Espíritu Santo, y es una sola persona, es una sola entidad, un ser. Solo, ¿cómo puede ser tres? Pues lo que me ha ayudado a entender, lo que nos ayuda un poco a entender más el Espíritu Santo, lo que estamos describiendo en esta sesión, lo que me ha ayudado a entenderlo, lo explicó un apologético, Frank Sheed, y lo explicó la Santísima Trinidad de esta forma. Ahora bien, hay muchas personas que han intentado. Entendemos parte, pero de entender la Santísima Trinidad en su totalidad, no lo vamos a poder hacer hasta llegar cara a cara con Dios. Pero esta es la forma de Frank Sheed explicarlo. Me ha ayudado mucho a mí. Dios conoce todo, se lo sabe todo, es infinito su inteligencia, su comprensión, todo lo sabe. Y es tanto y todo lo sabe, se conoce a sí mismo. Y su comprensión de sí mismo es infinito también, igual que como Dios Padre. Y esa comprensión de sí mismo es el Hijo, Jesús. El Hijo de Dios es la comprensión de sí mismo, porque es infinito, es tan grande que vuelve a ser dos, Padre e Hijo. O sea, otra vez, la comprensión de sí mismo es tan grande que se vuelve el verbo, el logos en griego, comprensión. Entonces, su comprensión tan grande, se compuso, sí, pero como es padre e hijo, se quieren. Y son los dos infinitos. Entonces, es un amor infinito. Entonces, ese amor que tiene el Padre para el Hijo para el Padre, es tan grande
que vuelve a ser el Espíritu Santo, porque es el amor infinito, tanto de que se vuelve la tercera parte de la Santísima Trinidad. Y lo digo parte, pero no son partes porque es uno, pero son tres. ¿Sí? Entonces, el Padre que conoce todo infinitivamente, su comprensión de sí mismo es el Hijo Jesús. El amor que tienen los dos es infinito, se quieren infinitivamente, tanto de que es el tercero, o sea, el Espíritu Santo. Vamos a tratar de profundizarnos más en lo que dice la Iglesia sobre el Espíritu Santo. Pero en mi opinión es un poco difícil entender el Espíritu Santo si no se entiende la Santísima Trinidad. Como dije al principio, es el que nos inspira a conocer más a Cristo. Es el Espíritu que nos hace conocerlo. El Espíritu no quiere revelar a sí mismo, sino que quiere revelar a Jesús. Habló el Espíritu Santo por los profetas. Y a través de los profetas pudimos oír la palabra del Padre, pero muchas veces no lo podemos oír. No pudimos conocer la obra del Padre hasta que nos reveló el Verbo, Cristo. El Espíritu Santo eso es lo que quiere hacer, abrirnos el camino para que tenemos acceso a Dios mismo. Entonces, otra vez, solo conocemos el Espíritu Santo a través de la Iglesia. Y la Iglesia lo sabe porque fue transmitido por los apóstoles. Conocemos de que existe el Espíritu Santo a través de las Escrituras inspiradas por el Espíritu Santo. Conocemos a través de la Iglesia en la tradición de los santos patrísticos, los padres que existían en el principio de la cristianidad. Conocemos a Jesús a través de su iglesia en el ministerio, que siempre nos ayuda a entender. Conocemos a Jesús a través de la liturgia sacramental, donde nos pone en comunión directa con Cristo. Conocemos a Cristo a través del Espíritu Santo en la oración, en la cual el Espíritu Santo intercede por nosotros, llevando nuestras palabras al oído del Padre Dios. Conocemos a través de los carismas y de los ministerios que están edificados dentro de la iglesia. Conocemos a Jesús a través de los signos de la vida apostólica y de la vida misionera, inspirados otra vez por el Espíritu Santo. Y por último, conocemos a Jesús a través del testimonio de los santos, donde continúa la obra de salvación de Cristo. Todo eso lo podemos conocer a través de la inspiración que recibe nuestra iglesia. Lo que dijo Jesús, voy a subir y voy a enviar el Paráclito. No es un fantasma que envió Dios, es realmente Dios. Es en realidad inseparable del Padre y del Hijo. Como les dije antes, conocimiento y amor infinito de uno se vuelven tres. Cristo es el que se manifiesta en la imagen visible, lo que pudieron tocar y ver y oír su boca los apóstoles. Pero es el Espíritu Santo que lo revela. Busquen su Biblia. Ábrenlo al Evangelio de San Juan, capítulo 7, y vamos a ir al versículo 37. Donde Jesús está hablando, es una fiesta judía que están celebrando, y dice así, el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús de pie decía a toda voz, venga a mí el que tenga sed, el que crea en mí tendrá de beber.
Pues la Escritura dice, de él saldrán ríos de agua viva. Y continúa, Jesús al decir esto se refería al Espíritu Santo, que luego recibirían los que creyeran en él. Todavía no se comunicaba el Espíritu porque Jesús aún no había entrado en su gloria. Después de que resucitó Jesús y ascendió otra vez al cielo, el Espíritu Santo estuvo presente. Entonces continuamos hablando de qué es Espíritu Santo. Para entender aquí o recordar unas cosas que se ha dicho antes, pero muchas veces se nos olvida. El término espíritu que usamos en español viene de una palabra en latín, spiritus. Espíritus en realidad vino de una palabra griega, penumbra. Y la palabra penumbra es de una palabra hebrea, rúa. Los primeros libros de la Biblia que fueron escritos en hebreo. La palabra rúa tenía dos significados. Primero que nada, rúa significaba espíritu. Pero también rúa, tanto como penumbre en griego, significaba también aliento o soplido. El libro de Génesis, en la creación de Adán, la Biblia dice que Dios le sopló en las narices. Acuérdense que es un soplido, rúa, penumbra, espíritu. Tenía forma a través del aliento de Dios. Entonces ese es el espíritu. Y fue algo prometido por Jesús, el espíritu, y lo iba a enviar. Entonces, Jesús lo llama en el Evangelio de San Juan, Paráclito, que Paráclito es el que está llamado a estar junto a uno, o sea, es el abogado. Envía el Espíritu Santo para ser nuestro abogado, para ayudarnos a nosotros a sobrevivir. El Espíritu Santo es el término que es usado en el libro de los Hechos de los Apóstoles y a todas las cartas de los apóstoles. San Pablo también lo llama Espíritu de la promesa en sus cartas a los Gálatas y los Efesios. Espíritu de adopción en la carta de los Romanos y Gálatas. Espíritu de Cristo en la carta de los Romanos. Espíritu del Señor en la segunda carta a los Corintios. Espíritu de Dios, la carta de los Romanos en la primera carta de Corintios. Y San Pedro lo llama Espíritu de Gloria. Es el mismo Espíritu. Nosotros no lo referimos a esos términos, pero viene siendo lo mismo. Es el Espíritu Santo. Es el mismo Dios enviado para cuidar la iglesia hasta que termine el mundo. Entonces, hay varios símbolos, hay 8. Según la iglesia, hay 8 símbolos, hay formas de que está representado el Espíritu Santo, porque es un espíritu, no es algo que en realidad, así como Jesús, podemos tocar y verlo y escucharlo cuando estaba vivo. El espíritu no, es un espíritu, no lo podemos tocar, nos inspira, entendemos, pero no es exactamente algo concreto. Entonces, los 8 símbolos para referir al Espíritu Santo se ven en varias partes a través de la Biblia. Entonces, el primer símbolo es lo que yo acabo de leer hace poco en la Biblia, agua viva. Agua es uno de los símbolos del Espíritu Santo. Y la adopción por el bautismo. Acuérdense, el bautismo que ya hablamos hace unos meses, el bautismo, el agua que nos purifica. Después de haber invocado al Espíritu Santo para bendecirlo,
se convierte en el signo sacramental de un nacimiento nuevo. Entonces, a través del Espíritu Santo que viene sobre el agua derramada sobre nuestra cabeza, volvemos a nacer. Entonces, número 1, el símbolo del Espíritu Santo es agua. Segundo símbolo, la unción. Entonces, el óleo se convirtió en un sinónimo del Espíritu Santo. Hasta las iglesias del Oriente no llaman a confirmación, sino que lo llaman crismación. Acuérdense, ungir quiere decir hacer Cristo. Entonces, crismación, recibir los óleos, que es el símbolo de la confirmación, los hace Cristos. Porque, otra vez, Cristo significa ungido o Mesías. Hubo ungidos en el Antiguo Testamento, o sea, como el rey David y otros, pero Jesús es un ungido de forma única, porque él fue ungido no por óleos, sino por el Espíritu Santo. Otra vez, segundo símbolo, la unción. Tercer símbolo que lo vemos pintado en varias formas a través de la Biblia es fuego. Agua significa el nacimiento y la fecundidad de la vida, pero el fuego simboliza la energía que puede transformar los actos del Espíritu Santo. Cirádices, uno de los libros de la Biblia, en capítulo 48, versículo 1, y el primer libro de los Reyes, los dos en el Antiguo Testamento, Cirádices y Primero Reyes. Primero Reyes es el capítulo 18, versículos 38 y 39. Hablan de esa purificación, de la energía transformadora del Espíritu Santo. Juan Bautista, el que precede al Señor con el Espíritu y con el poder de Elías, dice que Cristo iba a bautizar no con agua, sino en el Espíritu Santo y el fuego. En Pentecostés, sobre Nuestra Señora y sobre los apóstoles, el Espíritu Santo se posa sobre sus cabezas en forma de fuego. Y lo pueden leer en los Hechos de los Apóstoles. Entonces, el tercer símbolo del Espíritu Santo es fuego. El cuarto símbolo del Espíritu Santo es un sello. Un sello, así como una estampita. Se parece mucho como el símbolo de la unción, porque, o sea, se está tapando con algo. El óleo tapa la cabeza en hacer los reyes, pero un sello, así como una estampilla, se pone para distinguir algo. En el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 27, dice, Dios ha marcado con su sello a Cristo y nos marca a nosotros también, como podemos ver en la segunda carta de San Pablo a los Corintios, primer capítulo, versículo 22. Hay un sello que nos pone Dios en nuestro bautismo. Nos está marcando de que somos hijos de Él. La confirmación es igual. Estamos marcados más directamente de que pertenecemos a Dios. Nosotros que recibimos la ordenación, recibimos un sello también. Los tres sellos, ninguno puede ser repetido, ya que no se pueden borrar. El quinto símbolo del Espíritu Santo es la mano. La mano, ¿cómo así que la mano? Pues la mano porque Jesús cura imponiendo sus manos a los enfermos y los apóstoles hacen igual hasta el día de hoy.
Los obispos y los sacerdotes ponen su mano para darnos los santos óleos y recibimos los que fuimos ordenados las manos, simbolizando el Espíritu Santo que llega para sanarnos. Entonces el sexto símbolo, ya van 6, sexto símbolo para el Espíritu Santo es el dedo. En la Biblia, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo 20. ¿Cómo echaría yo los demonios sino con el dedo de Dios? El dedo, es el dedo de Dios. En el Antiguo Testamento también, la ley de Dios es escrito por el dedo de Dios en las tablas de piedra. ¿Sí? Uno de los símbolos que más reconocemos para el Espíritu Santo es una paloma. Y la paloma en el diluvio, lo que es el símbolo del bautismo, la paloma es el que le da a saber a Noé de que se ha acabado el diluvio. Cuando Cristo sale del agua después de su bautismo, lo vimos hace unos meses, se posa una paloma sobre su cabeza. En algunos templos, el sagrario tiene en forma de una paloma suspendida por encima del altar. Ese es el símbolo tradicional, la iconografía o el arte cristiano. Paloma, hasta se ve en el Vaticano, así el símbolo. El octavo símbolo para el Espíritu Santo es una nube y luz. Esos dos son símbolos inseparables de las manifestaciones del Espíritu Santo. En Éxodo, Moisés es guiado por una nube y una vez es oscura y una vez es por la noche especialmente luminosa. En el Evangelio de San Lucas es una nube que desciende sobre la Virgen María y la cubre con su sombra. En la transfiguración viene una nube y cubrió a Elías y a Cristo antes de Pedro, Santiago y Juan. Y ellos desde la nube escuchen: este es mi hijo, me he elegido, escúchenlo. Finalmente, el día de la ascensión, ¿cómo sube Jesús? Es ocultado de los ojos de los apóstoles por las nubes. Entonces, esos son los 8 símbolos del Espíritu Santo en la Biblia. Desde el Antiguo Testamento se ve la apariencia, se ve los símbolos, se ve la presencia del Espíritu Santo. Y a través de la historia de Dios y el amor que tiene con su pueblo, vemos que aparece en varias partes. Uno de los más directos, la Anunciación. Nuestra Señora, la Santísima Virgen María, viene siendo la esposa del Espíritu Santo. Es interesante, ella que es la Madre de Dios, también es el esposo de Dios. Por eso ella se le refiere como la llena de gracia, por su humildad, por ser la esposa del Espíritu Santo. Por eso, cuando el Espíritu Santo viene después de la ascensión de Jesús, Pentecostés, viene donde está María, viene donde está la Santísima Virgen junto con los apóstoles. Entonces hay que ver qué significa Pentecostés. Pentecostés era una celebración judía que ahora lo tenemos nosotros. Viene de la palabra de 50, pero en realidad es el término de 7 semanas lleno de 7 días. De 7 por 7 son 49, el siguiente es 50. Y 7 era el simbolismo de la plenitud.
el cumplimiento de todo. Entonces, 7 Pentecostés se celebra. Después de esos 50 días, después de la Pascua de Jesús, se consuma la efusión del Espíritu Santo manifestado como fuegos, lenguas de fuego que pasaron sobre las cabezas de los apóstoles. Y es desde ese momento que nace nuestra iglesia, en Pentecostés, con la efusión del Espíritu Santo sobre la cabeza de todos. Es a través de esa comunión, esa unión con el Espíritu Santo, con los primeros apóstoles, que la iglesia vuelve a darnos a todos los bautizados la semejanza divina que perdimos por el pecado. Nos permite el Espíritu Santo participar en el amor otra vez con Dios, la caridad. Porque recibimos desde ese momento una fuerza, la del Espíritu Santo, como nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahora, se habla mucho de los frutos del Espíritu Santo. Y los frutos no estoy hablando de manzanas, ni bananos, ni fresas. No, estoy hablando de lo que puede beneficiar a uno del Espíritu Santo. Y dicen que los frutos del Espíritu Santo son la caridad, la alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. Son los 9 frutos que podemos recibir del Espíritu Santo. Se abren otra vez el catecismo y lo abran al párrafo 736. Van a encontrar una cita de San Basilio. Y San Basilio nos habló de esta forma. Por la comunión con él, el Espíritu Santo nos hace espirituales, nos restablece el paraíso, nos lleva al reino de los cielos y la adopción filial nos da la confianza de llamar a Dios Padre y de participar en la gracia de Cristo, de ser llamados hijos de la luz y tener parte en la gloria eterna. Entonces podemos ver que desde ese momento, desde el nacimiento de la iglesia, con la bajada del Espíritu Santo, la misión de la iglesia es la misma misión que Cristo, de evangelizar, de compartir el amor de Dios, de acercarnos todos a ser partes de ella. Recuérdense, la misión dada antes de que se subió Cristo, la misión que les dio a los apóstoles era de salir y evangelizar, trayendo todos, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Desde la bajada del Espíritu Santo en Pentecostés, pudieron hacerlo. Tuvieron la valentía, tenían el impulso necesario para salir. ¿Tenemos ese mismo impulso? ¿Tenemos ese mismo don de evangelizar? Porque como hijos de Él, como cristianos, como miembros de la iglesia, es nuestra misión también. Solo que muchas veces se nos olvida. Espero de que no olviden ustedes de que pongan en práctica para que puedan evangelizar primero a sus familiares, a sus hijos, y luego evangelizar a los demás también del amor que tienen como para Dios. Entonces, un resumen de lo que hemos hablado el día de hoy. Hay 5 puntos principales que quiero que recuerden. El número 1, el Espíritu Santo es la tercera divina persona de la Santísima Trinidad. Y encontramos prueba de sus obras en el Antiguo Testamento, tanto como en el Nuevo Testamento. Segundo punto que quiero que recuerden. Jesús no nos dejó huérfanos.
Aunque creemos que estamos solos a veces, Jesús mandó al Espíritu Santo para que se quedara con nosotros, que nos inspirara. Jesús fundó la iglesia y nombró como el primer papa, la primera cabeza de la iglesia, a San Pedro. Y San Pedro es el que salió a predicar después de Pentecostés para atraer a gente. Punto número 4, que quiero que recuerden. Pentecostés es cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles, el nacimiento de la iglesia. Y el quinto punto, el Espíritu Santo es el que guía la iglesia. Si la iglesia está llena de pecadores, pero guiado por el Espíritu Santo no puede fallar. También el Espíritu Santo nos guía a nosotros si estamos abiertos a escucharle. Que el Señor esté con ustedes y que Dios Todopoderoso envíe su Espíritu sobre ustedes en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos el próximo mes.